Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema siempre polémico respecto a lo que tiene que ver con Conmebol y las eliminatorias, que es la localía de Bolivia y evidentemente el punto de la altura. Una localía que sabemos es de las más complicadas, si no la más difícil de todo el planeta. Hay mucha diferencia cuando Bolivia juega en condición de local que cuando juega en condición de visitante. Y vamos a hablar respecto a lo que pasó en la última fecha, de lo que se viene hablando en el último tiempo, lo que hizo Bolivia que todavía complicó más las cosas y qué efectos realmente tiene la altura en los jugadores de fútbol y por qué hace que Bolivia juegue tan bien, o mejor dicho, por qué hace que el resto juegue peor. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Todos los que seguimos la eliminatoria de Conmebol, todos los que tenemos selecciones que juegan las eliminatorias en esta confederación, sabemos lo que representa ir a jugar a Bolivia. Bolivia es la localía más importante de todo el planeta fútbol. Y digo esto por la diferencia abismal que hay entre la estadística de los partidos que gana Bolivia en condición de local y los que gana en condición de visitante. Bolivia por eliminatorias tiene más de un 82% de efectividad en cuanto a puntos logrados jugando en condición de local, mientras que jugando en condición de visitante no llega ni siquiera al 15%. Si no fuese porque le ganó a Chile en esta última clasificación, hacía más de 30 años que no ganaba un partido, 67 consecutivos en condición de visitante sin lograr ganar. La diferencia es abismal y lo sabemos todos, y sabemos muy bien que cuando te toca Bolivia en condición de local lo festejás porque son prácticamente 3 puntos asegurados, pero cuando te toca ir a jugar a la altura boliviana sabés que podés perder tranquilamente seas la selección que seas. Esto siempre ha generado polémica y ha generado a muchos jugadores, entrenadores y hasta directivos quejarse de que Bolivia no debería tener tanta ventaja al momento de jugar en condición de local. Sin embargo, la defensa o el argumento siempre seguía siendo el mismo. Cada uno tiene su país, cada uno tiene su localidad y saca su ventaja. Como hay equipos que tendrán estadios más grandes, como hay equipos que tendrán más afición, como hay localidades que se sienten más y localidades que se sienten menos, es lo que le tocó a Bolivia y ahí puede jugar. Históricamente siempre había jugado en La Paz, que es la capital y la ciudad más importante que tiene Bolivia, y jugaba en el estadio Hernando Siles, con una capacidad de más de 41.000 personas y a una altura de 3.600 metros. Una altura muy importante que se nota y con mucha diferencia con respecto a la gran mayoría de los países, salvo quizás algunas zonas de Perú o de Ecuador. El resto de los países de Conmebol y de las selecciones tiene una localidad a una altura mucho menor que los 3.600 metros y ahí Bolivia lograba sacar una ventaja importante. Sin embargo, con todas las quejas y a pesar de que ganaba la mayoría de los partidos, en septiembre del año pasado, en 2024, hubo un hecho más todavía que llevó al extremo quizás todavía lo que es la localía de Bolivia. Y es que la selección decidió a partir de estas eliminatorias de Conmebol mudar su localía y no jugar más en el Hernando Siles para ir a jugar al Estadio Municipal Villa Ingenio, que está en la ciudad del Alto y la altura a la cual se termina jugando son 4.090 metros sobre el nivel del mar, es decir, 500 más de los que se venían jugando en La Paz. Por eso es conocido como el Nido del Cóndor por la altura y por ser uno de los estadios en los cuales a mayor altura se juega en todo el continente y en todo el planeta. Creo que si no me equivoco hay uno en Perú a 4.300, pero no mucho más allá de eso. Desde que Bolivia ha jugado local ahí ha sacado muy buenos resultados. Comenzó ganándole 4-0 a Venezuela, 1-0 después a Colombia, empató 2-2 con Paraguay y el último encuentro que fue el 0-0 con Uruguay, que Bolivia, si uno ve el contexto del partido, tuvo un montón de palos, las chances más claras, creo que más de 30 tiros. Debería haberle ganado a Uruguay, cuando en condiciones normales, sabemos perfectamente, jugando en Montevideo por ejemplo, Uruguay quizás lo hubiese ganado por goleada. Sin embargo, terminó siendo 0-0 y Bolivia debería haber ganado ese partido. Si bien, como les digo, las quejas han sido a lo largo de los años reiteradas, desde que se cambió esta localía, en septiembre que se jugó el partido frente a Venezuela, el primero que puso el grito en el cielo, por decirlo de una manera, fue el técnico de la selección vinotinto, Fernando Batista, que inmortalizó una frase que en este último tiempo ha hecho mucho eco, que es inhumano jugar en territorio boliviano, que los jugadores tenían que ir al vestuario varias veces para poder inhalar oxígeno y que todos o la gran mayoría habían terminado con mareos al finalizar el encuentro.
Si bien después no hubo muchas más declaraciones respecto a esto, las imágenes de lo que vimos el partido frente a Uruguay y Bolivia, la imagen de José María Jiménez reiteradas veces yendo a darse oxígeno durante el partido para poder seguir jugando, vuelven a reabrir la polémica y vuelven a plantear exactamente el mismo interrogante. ¿Es inhumano jugar ahí en Bolivia? ¿Puede en algún momento llevar a alguna tragedia y que un jugador termine sufriendo consecuencias graves hasta su vida? Bueno, eso es lo que vamos a intentar hablar y analizar con lo que se puede encontrar en cuanto a conocimientos médicos y expertos que han hablado del tema a lo largo de los años. Para entender en términos prácticos lo que pasa en Bolivia es que el aire escasea. Hay menos resistencia al aire como consecuencia de la baja presión en la atmósfera. Y todo lo que es normal para nosotros que no vivimos allí, la realidad es que cambia drásticamente en Bolivia. Cuando se superan los 3000 metros, en las personas se produce lo que se llama el mal de altura. Son pocos realmente los que no sufren las consecuencias, mientras que la mayoría que llega a esa altura y no está acostumbrado o aclimatado, como se dice normalmente, comienzan a padecer distintos síntomas que van desde cefaleas, mareos, falta de apetito, trastornos gastrointestinales y vómitos. Deben tomarse las precauciones del caso. Se necesita una semana de adaptación por cada 1000 metros de ascenso, o de lo contrario ir a jugar y volverse rápidamente para que los efectos no sean tan drásticos y recién aparezcan sobre el final del partido. En cuanto a los comportamientos deportivos, es decir, lo que cambia en el juego más allá de lo que afecta a los jugadores, hay una frase de Daniel Alberto Pasarela cuando fue a jugar con la selección argentina frente a Bolivia, que es la pelota no dobla, que es otro de los términos que también se ha inmortalizado y que muchos han repetido. La realidad es que lo que pasa ahí es que la pelota es más liviana, o esa es la sensación que le da. Pesa lo mismo que en cualquier lado, pero hay menos resistencia por parte del viento, por lo cual la pelota toma mucho más velocidad de lo normal, a lo que hay que sumarle también la pérdida de la dirección, debido a justamente esta velocidad que toma la pelota a la dirección que le quiere dar el jugador. Básicamente, cada vez que le pegas es como un balazo, de la velocidad que toma y de lo incontrolable que termina siendo el tiro muchas veces. Jugar en la altura genera taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial. Es producto de la presión atmosférica de la ciudad, que es mucho más baja que en el llano. El oxígeno entra a menos presión en el cuerpo, hay menos oxígeno en el mismo y por lo tanto aumenta la frecuencia respiratoria para compensar esta situación. La repercusión en el deporte es notoria, porque reduce la capacidad aeróbica al tener menos oxígeno y aumenta la resistencia de la arteria pulmonar. Por eso es que muchos terminan usando un medicamento que conocemos para otras implicancias, conocido como Viagra, para dilatar la arteria pulmonar y aumentar la cantidad de oxígeno y disminuir la sintomatología. No todos están preparados para jugar en la altura. Los bolivianos tienen ventaja, o también aquellos que han vivido durante un tiempo prolongado allí. Es lo que decía un cardiólogo cuando le consultaban respecto a este tema y respecto a la diferencia que tienen los bolivianos con los jugadores que por primera vez pisan la altura y llegan ahí. Cuando también le consultaron a preparadores médicos que han tenido que llevar, o preparadores físicos, a futbolistas o planteles para tener que jugar en la altura, dicen que la preparación es completamente distinta. Con varios días de anticipación se empiezan a hacer ejercicios para mejorar el rendimiento aeróbico, entrenamientos más intensos, acortando los espacios de recuperación, y lo que se hacía básicamente es irse preparando poco a poco para estar allí, porque está claro que los tiempos del calendario no permiten que un equipo vaya un mes antes o 3 semanas antes a aclimatarse para poder estar en excelentes condiciones. Si los equipos pudieran hacer eso, si los planteles pudiesen tener esa situación o ventaja de ir con tiempo a la altura, los síntomas se verían reducidos drásticamente y seguramente veríamos un partido más parejo. Acá el problema no es solamente la altura, sino el poco tiempo que tienen los jugadores para aclimatarse, que a veces llegan con 48 horas de anticipación y ya después están pensando en volver a sus clubes. La FIFA ya más de una vez intentó vetar a la altura como sede de los partidos oficiales o partidos de eliminatoria. La última gran controversia fue en mayo de 2007, cuando la FIFA había introducido una prohibición temporal en los partidos internacionales a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, básicamente dejando a todas las sedes bolivianas sin posibilidad de jugar, y también algunas de Ecuador, Colombia y Perú, pero el más perjudicado claramente era Bolivia. En este caso había venido por un reclamo por parte de la Confederación Brasileña cuando les había tocado jugar ahí, que había sentido que muchos de sus jugadores habían tenido que jugar con oxígeno embotellado, que habían tenido consecuencias graves justamente debido a todo lo que arraigaba jugar a 3.600 metros de altura, porque en ese momento era en La Paz, ni siquiera era en lo que hoy conocemos como el Alto, que supera los 4.000.
Sin embargo, después de mucha polémica, después de distintas apelaciones, la FIFA después subió ese límite de 2.500 a 3.000 metros. Sin embargo, en 3.000 metros La Paz seguía viéndose afectada. Hasta que finalmente, un año más tarde, en mayo de 2008, la FIFA terminó suspendiendo, debido a una carta de protesta emitida por Conmebol, esta suspensión que era temporal y se le permitió nuevamente jugar en cualquier sede y habilitando nuevamente La Paz. Pero lo que quiero decir con esto es que es un tema que en la FIFA ha estado muchas veces en la agenda, han recibido muchas quejas y varias veces han planeado o han querido suspender a Bolivia o a la gran mayoría de sus sedes como la posibilidad de jugar de local. Sin embargo, nunca se termina concretando porque en Bolivia se quejan mucho, porque entienden que si no tienen una gran desventaja y a partir de ahí nunca se termina oficializando que no se puede jugar a más de 2.500 o 3.000 metros de altura. Y en ese mismo contexto es que terminan aprovechando para encima subir y elevar más la vara, llevando en los últimos partidos a las selecciones a más de 4.000 metros. Es un tema realmente muy interesante para discutir y para tratar. Porque, a ver, está claro que hay una implicancia deportiva muy importante porque Bolivia es un equipo de local y un equipo de visitante. No es simplemente una localía que porque está con su gente, porque juega en su estadio, porque se siente más cómodo o por las dimensiones del mismo juega mejor. Bolivia saca una diferencia abismal cuando juega en condición de local, porque ellos juegan mejor y porque el resto no puede correr durante los 90 minutos y en condición de visitante prácticamente parece un equipo amateur. Dicho esto, en términos normales diríamos, bueno, son las condiciones que le tocó, es su localía, hay que aguantársela. Acá donde entra quizás la queja y donde podemos llegar a evaluar mucho más la situación es en lo que puede generar en los futbolistas. De momento, las consecuencias parecen leves, mareos, vómitos, molestias, pero nunca un jugador ha tenido una consecuencia grave, que haya tenido que dejar el deporte, o que esté al borde de perder la vida, o inclusive justamente que termine derivando en la muerte. Ahora, al mismo tiempo me pregunto, ¿hay que llegar al punto de que termine ocurriendo eso, que un jugador tenga un episodio grave o que termine perdiendo la vida para que finalmente la altura termine siendo vetada? Bueno, es un tema muy polémico y en el cual los expertos médicos, por sobre todas las cosas, tendrían que analizar y opinar si esto puede llegar a ocurrir en algún momento, porque el día que ocurra sabemos que la altura no se vuelve a jugar nunca más, pero mientras tanto en Bolivia siguen llevando a los jugadores cada vez a más y más altura, que al mismo tiempo también, lo he hablado en otro momento, para mí justamente jugar siempre en la altura es lo que termina limitando mucho a Bolivia, porque como solamente juegan en la altura, después cuando salen nunca pueden jugar en el llano porque no están acostumbrados, la mayoría de los partidos se juega a mucho menos altura, por lo cual después no tienen buenos rendimientos, sus futbolistas no los buscan de Europa o de otros países porque solamente saben jugar en la altura. En fin y al cabo, lo que lo beneficia jugando de local, después lo termina perjudicando a nivel general en el fútbol. Pero esa es otra discusión que seguramente se puede tener más adelante. A lo que voy con el video es que ¿es inhumano jugar en Bolivia? No. Pero creo que si siguen elevando la vara o si siguen manteniendo este nivel, en cualquier momento podemos llegar a tener alguna catástrofe, alguna tragedia que termine desencadenando algo mucho peor. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Sienten que lo que se dice de Bolivia son simplemente jugadores, entrenadores de selecciones y equipos que pierden? Entonces como pierden se van enojados y le echan la culpa a la altura. ¿O realmente sienten que hay una implicancia y que puede llegar en algún momento a algún problema mucho más serio? Los leo en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y los estoy viendo mañana en un próximo video.